Saludos, mi nombre es Sergio Andrés Vargas, soy Microsoft Certified Solution Developer. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre Data Factory y voy a crear una serie de videos en los cuales vamos a ver un overview de Data Factory, cómo creo conectores o datasets en Data Factory y cómo realizo una integración con Visual Studio para poder hacer ejecuciones on demand de nuestros Data Factories. Bien, estoy sobre mis recursos de Azure, desde el portal de Azure. El objetivo de Data Factory, que lo vamos a crear en unos momentos, es poder realizar transformaciones de datos, poder importar información a diferentes orígenes de recursos. En este video, como lo había hablado anteriormente, el objetivo es poder lograr realizar una importación de archivos planos a un motor, en este caso de SQL Server o un SQL Azure, básicamente dentro de un proceso automatizado en una ETL. Bien, para esa tarea, pues debemos tener ya configurado una cuenta de almacenamiento de Azure, que pues básicamente es un blob storage, en donde voy a subir el archivo plano que queremos manipular en nuestro Data Factory. Aquí pues básicamente voy a crearme un contenedor, lo voy a llamar archivos, y sobre ese contenedor archivos voy así fácilmente a subir o a cargar mi archivo plano. Entonces aquí yo tengo uno predeterminado, un archivo CSV, lo voy a cargar y automáticamente de 3 megas, automáticamente tenemos nuestro archivo plano. Después de que ya esté en el blob, nosotros podemos tener acceso a él mediante una URL de descarga. Tenemos nuestro tamaño configurado y tenemos un nivel de acceso, ¿sí? Eso es lo que necesitamos nosotros en este caso, tener nuestro storage acá. Podemos tener una aplicación que se encargue de subir los archivos a un storage para podernos conectar a nuestro Data Factory. Ahora, Data Factory no solamente se conecta a un blob storage. Tenemos diferentes tipos de acceso. Uno de los videos que voy a hacer a futuro es acceder a un Data Lake Storage desde Data Factory. Poder extraer información de bases de datos e incrustarlas en un Data Lake Storage, por ejemplo. Entonces, bien, para nuestro demo, de manera sencilla, para darle usabilidad a Data Factory o poder ver las características de Data Factory y cómo desde código fuente podemos nosotros también ejecutar esos procesos de Data Factory, lo vamos a trabajar en el proyecto. Otra cosa que necesitamos es una base de datos en donde vamos a importar ese archivo plano a trabajar. Entonces aquí tengo una base de datos, la llamé ProductsDB, es una base de datos básica, de suscripción básica. Significa de que en esa suscripción de esa base de datos básica, pues tengo un crecimiento hasta 2 gigas de 5 DTUs. Es la más barata que tenemos en Azure, ¿vale? Entonces, aquí vemos la base de datos. Aquí tendríamos las cadenas de conexión para podernos conectar desde diferentes orígenes, ¿sí? Que también la vamos a utilizar en Data Factory. Ahora bien, pues nos hace falta en este grupo de recursos que me construí, que se llama GitHub Data Factories, vamos a agregar una factoría. Entonces, Data Factory nos va a aparecer acá, ¿sí? Tal cual, como Data Factory. Bien, aquí vemos la versión de Data Factory. Existen dos versiones, valga la aclaración, B1 y B2. Vamos a trabajar sobre la versión 2 de Data Factory, que aunque es una versión preliminar, es bastante útil. Vamos a llamarlo Serambaraco Factories, ¿sí? Para darle un nombre a nuestro Data Factory, Serambaraco Factories. Lo voy a dejar en este grupo de recursos y lo voy a crear. Entonces la factoría se crea bastante rápido. Realmente lo que vamos a hacer aquí es configurar su transformación. Entonces bien, después de que se genere la creación
del Data Factory, pues podemos nosotros ir a nuestro grupo de recursos y acceder a la factoría. Esta es la interfaz de la factoría. Aquí vemos el tipo de suscripción, el ID de la suscripción, el inicio, bueno, etcétera, información adicional. Aquí tenemos algo importante que lo vamos a ver más adelante cuando utilicemos el SDK de Data Factory, que es el tipo de IAM o acceso a usuarios. ¿Listo? Tenemos algo importante aquí en las propiedades, que son las credenciales de identidad de acceso de inquilinos. Este inquilino lo vamos a utilizar también para poder acceder a los recursos de Data Factory. Pero lo que más nos interesa es ir a esta pestaña de creación y supervisión. Entonces, aquí realmente estamos cargando la factoría de datos, nos está autenticando y nos va a mostrar la factoría que acabamos de crear, que la llamamos Serand Barako Factories. ¿Sí? Aquí está la factoría. Si yo tuviese más factorías, pues básicamente me voy aquí a la carga de mis factorías y selecciono aquí la factoría que estemos configuradas o inicializadas. ¿Listo? Entonces, bien. Tengo bastante suscripción, entonces voy a volver a dar desde acá. No recuerdo el ID de la suscripción. Entonces, bien, aquí vemos el Go como tal, el arranque de las factorías y tenemos algo importante. Primero, algunos ejemplos que podemos utilizar para potenciar el conocimiento de Data Factory y ver las capacidades. Tenemos un Integration Services integrado dentro de la factoría, por si yo quiero hacer alguna transformación un poco más eficiente, obviamente a un costo mayor. Tenemos un Copy Data que lo vamos a utilizar para poder acceder al archivo plano y volcarlo sobre mi base de datos SQL. Y algo muy importante, podemos tener una configuración con Git o repositorios de tipo Git para tener un control de mis recursos en un repositorio Git. Otra cosa que podemos hacer es crear los pipelines o las tuberías de acceso que me permiten a mí conectar diferentes orígenes y realmente hacer algún tipo de transformación o de migración de datos. Si ya tengo alguna factoría creada, pues me puedo ir aquí a esta pestaña en donde podemos desplegar las diferentes factorías o podemos crear nuestros pipelines o nuestros datasets, vamos a hablar de eso más adelante, o invocar el copy data, que es el mismo que visualizamos en el home. Todo esto, templates, yo lo puedo exportar o puedo importar uno de una factoría existente en otra suscripción para darle continuidad a algún proceso que tengamos o que ya estemos trabajando. Algo importante en las factorías aquí es el tema de las conexiones. Cada vez que hablamos de una conexión o de un linked services es algún tipo de conector que queramos hacer. Yo puedo conectarme a componentes de Azure. Vemos aquí Cosmos DB, Azure Data Lake, vemos el Table Storage o un Data Warehouse o inclusive el mismo Azure Search o una base de datos Postgres, ¿sí? O específica de bases de datos. Aquí vemos algunas bases de datos que son soportadas por Data Factory como DB2, Google BigQuery. Acá hay una importante Informix, MariaDB, que tenemos MySQL, tenemos unas más robustas, etc. Comunicación con Teradata o con Hadoop Spark, etc. O de archivos, directamente un FTP, o irnos a Hadoop y extraer la información, o por protocolo, o bases de datos no SQL como Mongo, Cassandra o Couchbase, y servicios de proveedores de terceros, de CRMs, por ejemplo Salesforce, por ejemplo SAP, por ejemplo Zoho, Dynamics, obviamente, etc. Amazon también está como acceso. Entonces es importante los linked services, pero si mi objetivo es hacer una integración para una transformación o una ejecución posterior a un runtime, tenemos acá Integration Services, ¿sí? O podemos conectarnos a un computador externo que haga la tarea allá. Puede ser una máquina virtual también. Bien. Los triggers es importante, nos van a permitir darle una ejecución a nuestro Data Factory mediante una agenda.
¿no? Ejecútese cada minuto o simplemente cada semana o etcétera, ¿no? Aquí podemos tener un tipo de configuración o podemos, como lo vamos a ver en el vídeo más adelante, en el próximo vídeo, cómo integramos con Visual Studio al Data Factory y podemos hacer una ejecución por demanda desde nuestras aplicaciones. Bien. Entonces, entrando en detalle, vamos a crear una conexión de tipo Copy Data. Pues básicamente lo vamos a ir aquí a Copy Data. Entonces ya tenemos nuestros dos Linked Services concentrados. Uno es el storage de Azure, donde está nuestro archivo CSV, y otro es la base de datos SQL Server, o SQL Azure, perdón, en donde vamos a volcar esa información allá, y lo que nosotros queremos es que lo tengamos automatizada. ¿Qué nos va a permitir hacer Data Factory? Data Factory nos va a permitir obtener los esquemas de cada uno de los hojas, tanto planos, el esquema de la hoja del archivo plano, como el esquema de la tabla de la base de datos donde queremos volcar la información. Entonces, básicamente, aquí vamos a decir que esto realmente es un copy, que es un pipeline, va a ser una tubería, ¿cierto? Y esa tubería, vamos a decir que es de storage a SQL. Aquí podemos colocar algún tipo de descripción detallado de lo que queremos realizar. Si queremos inmediatamente generar un trigger o que solamente apenas termine de ejecutar la tarea, que la ejecute. En este caso le voy a decir que lo haga de esta manera. Nuestro segundo paso es seleccionar nuestro origen, ¿no? Entonces, si yo tuviese ya una conexión realizada, la tendríamos acá. Recuerda que las conexiones las hacemos por esa parte, como por aquí que estaban las conexiones. Pero si no tengo ninguna, pues no, pues la podemos hacer desde acá. Entonces voy a seleccionar en este caso el Azure Blob Storage. Aquí me aparece, voy a llamar a esto Storage Text Plane, ¿sí? De mis archivos planos. Puedo utilizar una red pública en el ambiente de Azure o puedo crearme una VNet. Es en gusto. Acá yo puedo decir que lo quiero hacer desde mi suscripción o lo puedo hacer desde otra suscripción. Entonces, desde mi suscripción voy a seleccionar la base, el Serán Baraco Storage, que fue el que construí previamente. Automáticamente me va a decir, bueno, yo que quiero migrar, pues voy a entrar a la carpeta de Files, voy a seleccionar mi CSV Documentos, le voy a decir que quiero ese. ¿Viene binario? No, no es binario, no tiene ningún tipo de compresión, puede ser que tengamos un archivo zipeado y acá pues le decimos el formato en el cual queremos hacerla descomprimirlo, pues de cómo lo tenemos comprimido. Acá lo importante, este dataset, yo puedo importar el esquema y él automáticamente me dice qué tipo de datos hay en ese esquema y me muestra un preview de los datos, ¿sí? Él se dio cuenta de que estaba delimitado por puntos y comas y que era texto plano, pero podemos recibir un OCR o podemos recibir un JSON. Es mucho más eficiente, obviamente un JSON, pero cuando hay mucho más información, pues, y generalmente nuestros clientes generalmente nos exportan son archivos planos. Entonces aquí tenemos la información del plano, ya un top, no me la muestra toda, ¿sí? Pero solamente para obtener el esquema. Luego va al destino. Si yo voy a mirar aquí a conexiones existentes, aquí me van a aparecer nuevamente las bases de datos que yo tenga configurados o las conexiones que tenga, ¿sí? Pueden ser un data lake, una base de datos, es más, hasta un mismo FTP y mi objetivo solamente sería copiar el archivo binario y pasarlo para otro lado. Entonces aquí lo que voy a seleccionar es un SQL Database. Voy a llamarlo. Entonces este es un SQL Database. Listo, igual desde una suscripción de Azure, voy a decirle que quiero acceder a las bases de datos de Serán Paraco, a la tabla productos y acá si yo puedo utilizar un Management Services Identity, él automáticamente me va a autenticar con mi base de datos. ¿Listo? Ahora, si acá me dice que hay un error, es porque el tema de IAM o de Authority de SQL Server no permite un login de pronto por firewall. Ahora, si yo lo quiero hacer por SQL Authentication, pues también es válido, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo colocar el nombre de usuario y la clave que le di al servidor de SQL. Ahora vemos que ejecutó y tenemos unas tablas, ¿no? En este caso, si nos fijamos, no tengo ninguna tabla
especifica a dónde volcar esa información. Ahora, yo puedo usar un procedimiento almacenado para hacer alguna tarea de insert acá. ¿Listo? Me dice que debo tener una tabla configurada de lo que yo quiero importar de mi objeto de destino. No me va a dejar pasar al dataset hasta que esa tabla tenga alguna información. Bien. O seleccione un procedimiento almacenado que lo que haga sea crearme los campos y con base en esos campos haga las inserciones. Entonces, bien, vamos a abrir entonces el Management Studio y voy a crearme, teniendo en cuenta el esquema del que habíamos hablado hace un momento, de mis datos, de aquí este preview, de este esquema, pues voy a extraer la información a migrar en nuestra base de datos. Bien. Ok. Entonces vamos a abrir el Management Studio. Bien, entonces en el Management Studio, aquí estamos con la tabla productos. Para agilizar el video, lo que hice fue crearme una tabla de documentos con los campos que veíamos allá. Obviamente le puse unos nombres específicos y esos nombres hacen acuerdo a cada uno de estos tipos de datos que tenemos acá. Bien, significa entonces que al yo darle nuevamente aquí SQL Database, la conexión, Destination SQL Azure, dejémoslo así, y acá tipo de autenticación, aquí ya me va a aparecer esa tabla de documentos y acá él me va a crear un dataset en el cual va a combinar ese prop que nosotros que viene desde el archivo plano con ese nombre, ¿cierto? Hacia el campo de la base de datos. Acá podemos nosotros inclusive decir que este campo no va o este campo no va, etcétera, ¿vale? Dentro de los settings que vemos aquí, podemos crear un custom script por si yo quiero de pronto primero borrar mi tabla, hacer un drop table, perdón, un delete from, ¿sí? O quiero hacer una consulta previa o algún tipo de script adicional de SQL antes de que haga la inserción. Entonces, bien, espere que tengamos, yo puedo decirle que aborte la actividad si falló la copia o que me genere un log de la copia tanto cuando haya incompatible o cuando haya finalizado. Voy a dejarlo en el mismo blob storage que teníamos allá. Entonces yo puedo decir aquí existente conexión. No tengo un storage connection. Entonces vamos a decir que redireccionando blob storage al log. Listo. Igual a una suscripción. Vamos a seleccionar el mismo storage que teníamos ahí. Y listo. Acá ya queda configurado nuestro Data Factory. Resta solamente decirle Next para que arranque el despliegue de nuestro Data Factory, cree las conexiones, cree los datasets, cree los pipelines de conexión y arranque el proceso de copia en nuestro motor. Si yo miro acá el monitor, automáticamente me va a decir que hay una tarea en progreso. Aquí puedo ver las satisfactorias, las que están en progreso, las que fallaron, las que cancelaron, etc. Y podemos ver que esta tarea ya finalizó. Significa que si me voy a mi tabla, le digo acá seleccionar filas, claro está que no lo hice antes de la ejecución, espero me crean que realmente esta tabla estaba vacía, podemos ver el resultado de nuestro Data Factory.